General, vamos a iniciar con el tema de fluidos. Bueno, cuando hablamos de fluidos, creo que todos se nos viene a la mente pensar en el agua. Entonces, todo lo que hemos estudiado hasta ahora en física ha sido para objetos sólidos, cajas, pelotas, automóviles, personas, todos han sido objetos en estado sólido. Bueno, a partir de aquí empezamos a analizar los líquidos, en este caso los fluidos. Entonces, el fluido se encuentra pues en estado líquido. Vamos a estudiar nosotros aquí en la clase de física general los tres estados de la materia. Ya estudiamos los sólidos. A continuación venimos con los líquidos y en la tercera unidad vemos un poco del estado gaseoso. Entonces, nos enfocamos ahora en el estado líquido, ¿sí? Bien, todo esto tiene que ver con la estructura de la materia, cómo se acomodan los átomos. En el estado sólido, los átomos están fijos, digamos, en el espacio y no pueden desplazarse fácilmente. Y a lo más que pueden hacer es vibrar. En el caso de los líquidos, siguen estando en, siguen estando en una estructura, pero son un poco más libres para moverse. Y donde son totalmente libres es en el estado gaseoso. Ahí sí pueden moverse de cualquier manera. Bien, aquí hay mucha influencia de físicos franceses, como Pascal, por ejemplo, Bernoulli, aunque Bernoulli no sé si era francés. Entonces, tenemos varias influencia de estos físicos que trabajaron en esta cuestión. Permítanme un momento. Bien, entonces, ahora sí. Aquí tenemos entonces bastante aporte de los físicos franceses y siempre vamos a seguir hablando de fuerza y de energía. A partir de aquí, en todos los temas que veamos está involucrada la fuerza y la energía porque es lo que nos interesa principalmente en física, la parte de las energías especialmente. Vamos a empezar hablando de presión. En clases como física es normal que el estudiante se sienta muy presionado porque es una clase importante, la cual si usted aprueba, él avanza en su carrera. En cambio, si no la aprueba y es de las primeras clases, lo deja estancado hasta cierto punto. Entonces, yo espero que eso no los estrese, pero sí causa cierta presión. Bueno. En física vamos a entender la presión como la fuerza que se aplica sobre un área. Por ejemplo, si usted empuja una puerta, usted aplica una fuerza, ¿sí?, sobre un área que sería en la superficie de la puerta. Y entonces la presión se define como la fuerza sobre el área. Y con esta definición partimos para todo lo demás. Vean ustedes, se puede hacer presión sobre un sólido o se puede hacer presión sobre un líquido. Bien, la fuerza que hace presión es la fuerza que va en dirección perpendicular, es decir, la que va de esta forma, como lo podemos ver. Permítanme un momento, como lo podemos ver aquí. Esta fuerza es la que hace presión, la que va perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa si la fuerza no forma 90 grados, sino que viene con un cierto ángulo? Pues bueno, hay que buscar la componente vertical de esta fuerza, que sería el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Si ustedes observan, el coseno es el lado adyacente, que es el lado perpendicular. Disculpe, no Sí. está compartiendo nada. Ah, perdón, no estoy compartiendo. Permítanme un momento, vamos a ver. A ver. Ah, tiene razón. Qué pena. Ok, aquí. Perdón, ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, ahora sí. Bien, entonces
Ok, entonces cuando me refería a la fuerza perpendicular, me refiero a esta de aquí. ¿Sí? Es la fuerza, esa sería la fuerza perpendicular. Pero si esta viene con un cierto ángulo, hay que entonces utilizar la componente vertical, que en este caso estaría dada por el coseno, dado que es el lado adyacente. El lado vertical es el lado adyacente al ángulo. Por eso se usa el coseno. Nuestro cuerpo está sujeto a una presión que se llama presión atmosférica. Ok, si hay una presión sobre nosotros, quiere decir que algo está ejerciendo una fuerza sobre nosotros. Y la pregunta a esto es que quien ejerce esta fuerza sobre nosotros es el aire que está por arriba de nosotros. El aire ejerce esta presión que nosotros conocemos como presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? Bueno, en general, la presión se mide en pascales. Esto es así para el sistema internacional. ¿Qué unidades tiene el pascal? Tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Esas son las unidades de la presión. Claro, que sea la unidad del sistema internacional no quiere decir que sea la unidad que se utiliza. Por ejemplo, para tomar la presión sistólica y diastólica no se utilizan no se utilizan los pascales, sino que se utilizan los milímetros de mercurio. Entonces así puede saber usted si una persona tiene la presión alta o baja, si es hipertenso o no lo es, si está sano, a partir de tomarle la presión a la persona. Pero bueno, básicamente lo que miden es como el trabajo que está realizando o la fuerza, que tanto esfuerzo está realizando el corazón para bombear la sangre. Entonces, la presión se puede medir en milímetros de mercurio, pero también se puede medir en atmósferas, ¿sí? En atmósferas. La presión entonces se puede medir en pascales, milímetros de mercurio, atmósferas o PSI. Todo el que tenga una bicicleta, un automóvil, una motocicleta, un camión, bueno, todo el que tenga un vehículo que use llantas, eh, para saber si anda suficiente aire, la llanta lo que hacemos es medir la presión. Y entonces usted aquí tiene que empezar a maquinar cómo es que la presión, que es la fuerza dividida entre el área, me da una idea de la cantidad de aire que hay en la llanta. Bueno, eso lo vamos a ver en la tercera unidad, donde se relaciona la presión con el volumen. Pero bueno, por el momento, solo créanme que necesitamos medir la presión para saber cuánto aire hay en una llanta. O, por ejemplo, ahora que estamos con el COVID, un tanque de oxígeno, también la presión la va a ver usted medida en PSI. Y entre menor sea ese valor, quiere decir que el tanque está más vacío. Entre menor presión, está relacionado con una menor cantidad de oxígeno en el tanque. Bien, para que se hagan una idea, todos conocen aquí los árboles. Yo espero que sí. El árbol lo que hace es extraer el agua, la absorbe por la raíz y lo que hace es subir el agua, ¿sí? Hasta la copa del árbol. Hace poco estaba observando cómo hace eso el árbol. Resulta que el árbol tiene que ejercer una presión negativa, que esto solo es posible en los fluidos, no es posible en los gases. Entonces en los fluidos sí, hace una presión negativa en la copa, es decir, que succiona, prácticamente se está succionando el agua desde la raíz. Y de todo el agua que el arbolito succiona desde la raíz para llevar a la copa, el 95% la evapora y solo utiliza el 5%. Entonces, digamos que el árbol prácticamente succiona agua del suelo para evaporarla. ¿Y para qué nos sirve a nosotros que la evapore? Para que haya continuidad en el ciclo del agua. Para que esta agua suba, luego se condense y se precipite al suelo en otro lugar donde se necesita. Por eso, esa es la gran importancia que tienen los árboles para nosotros. Bien,
Estamos hablando de menos 10 a menos 15 atmósferas que tiene que realizar el árbol para subir el agua desde el suelo hasta la copa. Y nosotros vivimos, bueno, mejor dicho, la presión natural aquí en nuestro planeta es de 1 atmósfera. ¿Sí? 1 atmósfera. Ok. Vamos entonces a continuar. Bueno, hay otras unidades, ¿verdad? Que está el bar o los milibares. Esto se usa en meteorología principalmente para cuestiones de lluvias. Y bueno, también se puede definir una atmósfera estándar, que es el último renglón de la presentación. Una atmósfera estándar es la presión que sostiene una columna de mercurio al nivel del mar a 0 grados Celsius. Ok, para que se hagan una idea, para medir la presión en milímetros de mercurio, se hace pues viendo qué altura tiene esta columna de mercurio, ¿sí? Y dependiendo de la altura que tiene, así es el valor de la presión en cierto lugar. Bueno, en la atmósfera estándar se define de esta manera, como la presión que sostiene una columna de mercurio de 76 centímetros al nivel del mar. A medida que aumenta la altura, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque hay menos aire sobre usted haciéndole presión. Entonces, cuando ya llegamos, digamos, al Estadio Azteca o a La Paz en Bolivia, donde Bolivia le puede ganar a Argentina 6-0, porque la altura afecta a los jugadores, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos afecta la presión a nosotros? Porque a mayor altura hay menor presión. ¿Qué efecto tiene que haya menor presión? Que el oxígeno no está tan concentrado en el aire. ¿Y qué quiere decir que el oxígeno no esté tan concentrado en el aire? Bueno, que si usted aquí, digamos en Tegucigalpa, a una altura de un poco más de 1000 metros sobre el nivel del mar, usted con una inhalación obtiene todo el oxígeno que su cuerpo necesita. En cambio, si usted se va a La Paz, en Bolivia, donde estamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, ok, ya con cada inhalación de aire, usted no adquiere, no inhala la misma cantidad de oxígeno que usted necesita. Entonces, quizá para mantener sus funciones estables, usted necesita respirar 3 veces más para obtener la misma cantidad de oxígeno, porque está más disperso el oxígeno. Entonces usted tiene que respirar más veces para tener la misma cantidad de oxígeno. Quiere decir que si usted se pone a hacer ejercicio en La Paz o en México a grandes alturas, usted se agita con mayor facilidad. Entonces su rendimiento físico no es el mismo, es menor. Y entonces, por eso, Argentina puede perder contra Bolivia 6-0 jugando en Bolivia. No es que los argentinos sean malos jugadores, es que simplemente están jugando en un lugar donde la presión les juega en contra. ¿Y por qué a los bolivianos no les juega en contra? Porque ellos viven ahí. Ellos adaptaron su cuerpo para funcionar con menos oxígeno, para ser más eficientes en ese sentido. Bien, vamos a dejar el fútbol de lado y vamos a continuar con la siguiente cantidad importante. Hablamos de la densidad. La densidad es, digamos, sí, es la cantidad de átomos de una sustancia que usted puede meter en cierto volumen. Entonces, los materiales que son muy densos es porque usted puede poner un montón de átomos en un cierto volumen. El caso extremo es en el de un agujero negro, ¿verdad? Donde podemos tener una gran cantidad, una gran masa en un espacio muy diminuto. Entonces, son muy densos los agujeros negros. Si hablamos acá del plomo, el plomo, también podemos meter un montón de átomos de plomo en un espacio muy pequeño y por eso, si yo fabrico 2 tazas, imagínense 2 tazas para tomar café. Fabrico una de aluminio y fabrico una de plomo. Tienen las mismas dimensiones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando usted quiera tomar café, bueno, se va a envenenar con la de plomo, le adelanto, pero al levantarlas,
le va a costar más trabajo levantar la taza hecha de plomo que la taza hecha de aluminio. Y esto es porque el plomo tiene una mayor densidad que el aluminio. Dentro de la salud, pues una aplicación muy importante es medir la densidad ósea, ¿sí? Podemos ver aquí en la imagen de la derecha, la densidad ósea corresponde a una persona de 50 años, perdón, de 50 años, y a la derecha tenemos la densidad ósea de una persona de 70 años. ¿Qué pueden observar ustedes acá con estos huesos? Bueno, si se fijan aquí, se ve una mayor cantidad de hueso en el mismo espacio. Acá hay una menor cantidad de hueso y en el mismo espacio. O sea que la densidad ósea o la densidad de huesos que hay en la persona de 70 años es menor y por eso son propensas a sufrir fracturas. Bien, la densidad entonces es la masa dividida entre el volumen. Por favor, tengan cuidado. La densidad aquí, si bien esto parece una letra P, no es una letra P. Es la letra griega Rho. La P se utiliza para la presión. Esta sí es una P. Pero la densidad utiliza la letra griega Rho. Es como una P, pero en la parte final tiene una pequeña colita que aquí no se alcanza a ver. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico, es decir, masa sobre volumen. La masa se mide en kilogramos y el volumen se medirá en metros cúbicos. Bien, tenemos acá algo que se llama la gravedad específica, que es la relación entre la densidad de la sustancia dividido la densidad del agua. Esto se utiliza usualmente para saber si una sustancia es más o menos densa que el agua. Si este valor es mayor a 1, es porque la sustancia es más densa que el agua. Y si es menor a 1, es porque la sustancia es menos densa que el agua. Bien, esto, vamos a ver, bueno, tiene sus usos en minería y los estudiantes de química y farmacia van a usar esta parte, van a usar la gravedad específica más seguido que nosotros en física. Bien, aquí tenemos algunas densidades, como pueden observar acá, 2.7 por 10 a la 3 es la densidad del aluminio y la del plomo es 11.4 por 10 a la 3. Para que se hagan una idea, la densidad del agua es de 1 por 10 a la 3. Aquí la tenemos abajo. 1 por 10 a la 3. O sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Todo lo que sea más denso que el agua se hunde. Todo lo que sea menos denso que el agua flota. Vean que el agua de mar no es igual al agua dulce. Tienen densidades diferentes. El agua de mar tiene una densidad de 1.03 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Es una leve diferencia, pero existe. Entonces, vemos que todos los metales, todos los sólidos, acá son más densos que el agua. Y a excepción de la madera, pues, la madera sí es un poco menos densa que el agua. Bien, aquí tenemos cómo se mide la presión. El dispositivo que mide presión se llama manómetro. Y aquí se relaciona la presión con la altura, ¿sí? Nosotros vamos a llamar presión absoluta. Este concepto es importante. Nosotros la presión absoluta la definimos como la presión atmosférica más, en este caso, la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Es la presión de la columna de líquido. Acuérdense que inicialmente, ¿quién hace presión? El aire que nos rodea. Pero si usted tiene por encima una columna de fluido, de líquido, esa columna de líquido también hace presión sobre usted. Y es por eso que a veces sentimos molestias en los oídos cuando nos sumergimos en el agua. Todo el que haya tenido una experiencia de buceo, pues puede dar fe de esta molestia que se siente al sumergirse. Porque aumentamos la presión, que sería la atmosférica más
la columna de líquido, en este caso de agua, que tendríamos sobre nosotros. ¿Y cómo se calcula la presión que ejerce un líquido sobre nosotros? Bueno, se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la altura de esta columna. Si a eso le suma la presión atmosférica, obtiene algo llamado presión absoluta. Entonces son cosas diferentes. Presión absoluta, hay presión atmosférica y hay presión manométrica. Ojo ahí, son tres tipos de presión. La presión absoluta es la atmosférica más la manométrica. La presión atmosférica, ya habíamos definido por acá, es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión atmosférica. No lo pierdan. Entonces, y la presión manométrica, que sería pues densidad por gravedad por altura. Entonces les decía, bueno, el barómetro aquí es donde podemos ya relacionar la altura con la presión, ¿sí? Si ustedes se fijan, la presión será dependiente de la altura de la columna de fluido. En este caso, si es un manómetro de mercurio, pues es la columna de mercurio. Aquí tenemos lo que les mencionaba, la medición de la presión en un automóvil. Lo que ustedes miden en el automóvil es presión manométrica. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos el esfigmomanómetro, que es el dispositivo mediante el cual a usted le miden la presión. Bueno, todo este procedimiento para medir la presión pues está fuera del alcance de la clase, pero se le presenta para que usted lo vea. Una presión, se considera una presión normal hasta el valor de 120/80, ¿sí? Aquí, bueno, tal como lo menciona acá, 120 para la presión sistólica y 80 para la diastólica. Entonces, hasta aquí es un valor normal. Si usted hace ejercicio, si usted se ejercita comúnmente, esta presión es un valor menor, puede andar en 160, 110/70. Y si usted no se ejercita, si usted lleva una vida sedentaria, puede ser que su presión arterial sea de 130/90, 130/80, 140/90. Pero si usted mantiene esa presión de 140/90 mucho tiempo, usted se vuelve hipertenso. Ahí es donde le empiezan a suspender alimentos que contengan sal, tiene que empezar a tomar pastillas para normalizar la presión. Y la hipertensión no lo va a matar, pero sí va a disminuir su calidad de vida. Está relacionada también con la obesidad, al igual que la diabetes. A medida que uno envejece, la presión sube, es normal. Personas de 60, 70 años es normal que tengan una presión arterial mayor. Bien, aquí tenemos la presión en algunos animales. Para quienes tienen gatos, la presión arterial del gatito es 160/100. Para los perros, pues está entre 140 y 160 y 70 la mínima. De nuevo, aquí estamos relacionando la presión con la profundidad. Aquí relacionamos la presión con la profundidad, pero si se fijan, sigue siendo densidad del fluido por la gravedad por la altura que tenga este fluido. ¿Alguna consulta? Ok. Vamos entonces a ver el principio de Pascal. No toquen nada ahí. Bien, vamos a ver entonces el principio de Pascal. ¿Qué ocurre aquí con el principio de Pascal?
¿Qué ocurre entonces con el principio de Pascal? Bien. Resulta que cuando usted aplica una presión sobre un fluido, esta presión la presión que usted aplica se transmite a todos los puntos del fluido, entre comillas, sin pérdida, ¿sí? Entonces, si usted aplica una presión A en este punto, en todos lados se va a sentir la presión A, excepto en el fondo, donde se va a sentir la presión A que usted aplicó, más la presión que ejerce la columna de fluido. Entonces vean bien, aquí en el fondo la presión que se siente es la que usted ejerce aquí arriba, más la presión que ejerce el fluido. Y eso le pasa a usted cuando bucea, que usted siente la presión, en este caso, la atmosférica, más la presión que le ejerce el agua que tiene sobre usted. En el principio de Pascal, entonces, usted cuando hace una presión aquí, esa presión se transmite por todo el fluido. ¿Y para qué nos sirve entonces el principio de Pascal? Bueno, aunque no lo crean, no sirve para levantar automóviles con un dedo. Eso suena un poco exagerado, pero es así. Esta es aquí, así se describe un poco el principio de Pascal ya de forma matemática, ¿sí? Quiere decir, esto es fuerza sobre área. Si ustedes se fijan, la presión en el punto inicial es igual a la presión en el punto final. Es decir, fuerza sobre área en el punto inicial es igual a fuerza sobre área en el punto final. Vea usted aquí, cuando frena su automóvil, usted ejerce una presión sobre el pedal. Pero imagínese usted que esa presión que ejerce sobre el pedal es capaz de detener un automóvil de 900 kilogramos, de 1000 kilogramos, cuando usted probablemente es un ser humano de solo 70 kilogramos. Entonces, vean el poder del principio de Pascal. Usted puede frenar un objeto que tiene más de 10 veces su masa. Y entonces hacemos uso del principio de Pascal. ¿Cómo hacemos esto? Usamos una fuerza pequeña porque es la fuerza que podemos hacer con el pie. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos que el área sea pequeña. Si el área es pequeña, la presión se vuelve cada vez más grande. Entre más pequeña sea el área, más grande es la presión. Y como resultado, en el otro lado, lo que tiene que pasar es que si usamos un área grande en la parte final y donde usted aplicó la fuerza es un área pequeña, entonces esta división de área final entre área inicial es mucho mayor que 1. Y eso lo que hace es amplificar la fuerza que usted obtiene. Sí, amplifica la fuerza. Digamos que usted ejerce un newton inicialmente. Bueno, si usted juega con esas áreas de manera apropiada, usted en la salida podría obtener una fuerza de 1000 newtons. Esa es la aplicación práctica del principio de Pascal, que usted con un newton que aplique en un punto puede generar en otro punto 1000 newtons o más. Puede generar más, puede ser menos también, pero puede ser más. Pero nunca va a ser menos de 1. Menos de lo que usted aplique nunca va a ser. Y bueno, aquí tenemos la aplicación más comercial, o mejor dicho, más famosa del principio de Pascal. Usted aplicando una fuerza aquí puede levantar un automóvil acá al otro lado. Existe también el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Hay toda una leyenda alrededor del principio de Arquímedes, de cómo se le ocurre esto cuando se mete en una bañera, de cómo sale desnudo por las calles gritando Eureka. Bueno, hay toda una leyenda detrás del principio de Arquímedes. ¿Y el principio de Arquímedes para qué nos sirve? Nos sirve una de las aplicaciones que tiene es determinar
la densidad de una sustancia desconocida. Para eso nosotros lo utilizamos. Y el principio de Arquímedes sirve también para explicar por qué uno flota, por qué uno es capaz de flotar en el agua. Explica también por qué los globos pueden flotar en el aire. Resulta que cuando usted se sumerge en el agua, vamos a ver, sí, cuando usted se sumerge en el agua, usted experimenta una fuerza que se llama fuerza de flotación. Es esta de acá. ¿Cómo se calcula esta fuerza de flotación? Bueno, esta fuerza de flotación está dada por la densidad del fluido en el que usted está sumergido, por el valor de la gravedad, por su volumen, por su volumen. Y es que el principio de Pascal establece eso, que el volumen del objeto es igual al volumen del fluido que usted desplaza. ¿Cómo se le ocurrió esto a Arquímedes? Bueno, él llenó una bañera hasta el borde y luego se metió. Y resultó que el agua, porque se rebalsa, ¿verdad? A la bañera se rebalsa al introducirse él. Resulta que el volumen de agua que se derramó es igual fue igual, mejor dicho, a su volumen. Y entonces, si yo conozco la cantidad de volumen que se derramó, yo sé entonces cuál fue el volumen del objeto que sumergí. Y esa es la magia del principio de Arquímedes. Si el objeto está totalmente sumergido, entonces pasa esto, ¿verdad? Que el volumen del fluido que se desplaza es igual al volumen de todo el objeto. Si solo está parcialmente sumergido, entonces el volumen del fluido que se derrama es igual al volumen del objeto, pero solamente la parte que está sumergida. Ojo ahí, solo la parte que está sumergida. Y entonces usted puede obtener que la fuerza de flotación es también esto de acá, la densidad del fluido que se derramó, la densidad del fluido donde está sumergido el objeto, dividido entre la densidad del objeto, multiplicado por el peso del objeto. Multiplicado por el peso del objeto. También así se puede calcular el valor de la fuerza de flotación. Entonces, esta fuerza de flotación es la que hace que usted sea más ligero en el agua, porque al estar sumergida, por ejemplo, esa tortuga tiene peso. El peso la quiere hundir en el agua, pero la fuerza de flotación actúa hacia arriba, contraria al peso. La fuerza de flotación no quiere que usted se hunda, quiere mantenerlo a usted flotando. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pueden existir tres condiciones. Si la densidad del objeto es menor que la del fluido, el objeto flota. Si la densidad que es este caso, el objeto flota. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, el objeto se hunde. Es este caso de acá. Y en cambio, si son iguales, si las densidades son iguales, el objeto puede permanecer en equilibrio sin flotar y sin hundirse. Y recordar, ¿verdad?, que la fuerza de flotación es una fuerza que se dirige hacia arriba, mientras que el peso es una fuerza que va hacia abajo. El aire nosotros lo podemos considerar como un fluido. Bueno, esto está en las primeras diapositivas, más atrás. Aquí. Vean que el agua dulce tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. El agua dulce. En cambio, el aire tiene una densidad de 1.29. O sea, que el agua es 1000 veces, prácticamente casi 1000 veces más densa
más densa que el aire. El agua es más densa que el aire. Entonces, la fuerza de flotación que experimentamos nosotros al estar al aire libre es una cosita, es una fuerza de un valor muy pequeño comparado con el peso, entonces no lo tomamos en cuenta nosotros para los cálculos. Bien, la última parte del tema de fluidos es el fluido que está en movimiento. Hasta ahora todos los fluidos que estudiamos estaban en reposo, tanto en el principio de Pascal como en el principio de Arquímedes. Ahora entonces vamos a estudiar fluido que está en movimiento. Ok. Se hacen varias consideraciones. El fluido no es turbulento, es decir, el flujo es constante, así como acá. Se le llama fluido ideal porque es constante. Todas las partículas del fluido, todas las moléculas del fluido van en la misma dirección. Y estas no rotan, sino que se mueven, solo se trasladan del punto A al punto B. No rotan. Tampoco hay viscosidad en el fluido. Para entender esto de viscosidad es que bueno, si alguno de ustedes ha cocinado, ¿verdad? Ha utilizado aceite de cocina. Bueno, el aceite es viscoso porque si usted toma una gota, este aceite no cae inmediatamente, sino que se va deslizando despacio, como si hubiera una fricción que le impide avanzar muy rápido. Entonces, el aceite sería un ejemplo de fluido viscoso. El agua vamos a considerarla como un fluido no viscoso. ¿Sí? Entonces, cuando el fluido no es viscoso, no hay fricción en las paredes de la tubería y el fluido. Y es incompresible. Ojo ahí con esa palabra que no que sea incomprensible, no, es incompresible. Es decir, que la densidad del fluido no varía. Estas son las 4 características que vuelven a un fluido ideal. La densidad no varía, no hay fricción no hay fricción al estar en contacto con otra superficie. Todas las partículas se mueven en la misma dirección y estas no rotan. Esas son las características del fluido ideal. Y entonces, aquí ya, como estamos hablando de fluidos en movimiento, la aplicación más natural es nuestro sistema circulatorio. Pero, como todos hemos visto el sistema circulatorio, creo que todos hemos regado plantas con mangueras. Entonces, el fluido cuando viaja por una manguera es equivalente a la sangre cuando viaja por sus arterias y venas. Y cumple con esta ecuación. Esto se llama el producto del área con la rapidez. A esto le llamamos caudal. El caudal es la cantidad de agua, de fluido que va, no de agua, de fluido que va pasando por un cierto lugar con respecto al tiempo. Entonces es la cantidad de fluido que va por un lugar, ¿sí? A eso se le llama caudal. Por ejemplo, ríos Chamelecón, río Ulúa, son ríos caudalosos. ¿Por qué? Porque es mucha agua la que está pasando a cada momento en un cierto punto, especialmente en octubre cuando llueve. En cambio, pues usted se viene aquí a Tegucigalpa, donde no conocemos el agua, y mira el río Choluteca y parece una quebrada. Entonces podríamos decir que en ese momento el río Choluteca tiene un caudal pequeño, comparado con el río Ulúa o el Chamelecón. Bien, entonces, área 1, esto es, A1 es área, V1 es la rapidez con la que va el fluido. Entonces, el caudal es el producto del área por la rapidez y el caudal es constante. También le pueden llamar tasa de flujo o le pueden llamar gasto. Yo le llamo caudal, ¿sí?
pero si lo miran como tasa de flujo, está bien, es lo mismo. El caudal siempre es constante, jóvenes, es decir, la misma cantidad de agua que fluye en la llave, a la salida de la llave, es la misma cantidad de agua que fluye en la boquilla de la manguera. Y como es la misma cantidad de agua, entonces quiere decir que al igual que en el principio de Pascal, yo puedo jugar con el área. Yo puedo jugar con las áreas para modificar la velocidad con la que sale el fluido. Por ejemplo, cuando usted está regando plantas con la manguera y quiere que el agua llegue más lejos, tiene dos opciones. O se acerca caminando con la manguera o tapa parcialmente la boquilla de la manguera para que el agua llegue más lejos. Espero que todos hayamos hecho eso alguna vez en la vida. Entonces, la cantidad de agua que sale sigue siendo la misma. Vean ustedes, en el punto 1 y en el punto 2, tiene que ser igual la tasa de flujo, o el caudal, o la cantidad de agua que sale, debe ser la misma. Pero ¿qué modificamos al tapar la boquilla? Ok, cuando tapamos la boquilla, lo que hacemos es que el área 2 es más pequeña que el área 1, y entonces este valor es mayor que 1 y por lo tanto usted puede duplicar, triplicar, cuadriplicar, o sea, usted puede aumentar la velocidad de salida del fluido, en este caso del agua en la manguera. Como sale más rápido el agua, llega a una distancia más lejana del punto de partida. Entonces, para esto así es como podemos explicar, mejor dicho, este cambio en la velocidad del fluido o del agua, ¿sí? Cuando modificamos el área. En este caso, tapamos parcialmente la boquilla para que el agua saliera más rápido, ¿sí? Pero la cantidad de agua que sigue saliendo es la misma. Entonces, a esto se le llama ecuación de continuidad. Bien, ¿qué más dijo Bernoulli? Bueno, esta ecuación así, toda grandota que ustedes ven aquí, que por suerte no se les va a evaluar mañana, es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Basada en el principio de Bernoulli. Y quienes tengan la oportunidad, esto lo pueden hacer ustedes en un centro comercial donde hay un baño y que tienen estos secadores de manos que soplan aire a una alta rapidez. Ustedes pueden hacer este experimento. Igual les voy a colocar un video donde lo hacen también. ¿En qué consiste el experimento? Bueno, resulta que entre más rápido va un fluido en cierto punto, menor es la presión. Es decir, la presión disminuye a medida que aumenta la velocidad del fluido. Lick, Sí, discúlpeme, voy a examen a las 8, creo que me pueda salir. sí, con gusto, no se preocupe. Gracias, Lick. Bueno. Entonces eso establece el principio de Bernoulli, que a medida aumenta la velocidad del fluido, su presión disminuye. Por esto es que cuando ustedes vayan a este supermercado y se estén a este centro comercial o restaurante y se sequen las manos, traten de que el aire pase por en medio de sus manos y van a ver que como en lugar de separarlas, más bien busca juntar las manos cuando el aire caliente pasa en medio de ellas. Y esto es porque, dado que el aire va fluyendo más rápido que el aire del otro lado alrededor de sus manos, entonces la presión entre sus manos es menor y busca juntar las manos. Por este principio también es que es posible que los aviones vuelen. Los aviones vuelan porque la presión que hay por encima del avión es menor que la presión que hay por debajo del avión. Sí, así es. Hay más presión por debajo del avión que por arriba del avión. Y por eso es que el avión puede mantenerse en el aire. Claro, para que esto se cumpla, el avión tiene que
en moverse con una cierta rapidez. Si el avión va muy lento, la presión por arriba es mayor que la presión por bajo y el avión cae. Eso no queremos que eso pase, ¿verdad? Entonces funciona por el principio de Bernoulli. Bueno, ya que les hablé del principio de Bernoulli, vamos a observar a qué se refiere la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, si ustedes se van fijando, es muy parecida a la ecuación de la conservación de la energía, con la diferencia que se introduce el término de la presión 1 y la presión 2. Pero si se fijan, un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado, esto es muy parecido a la energía cinética. En este caso sería la energía cinética del fluido. Densidad por gravedad por altura, esto se parece mucho a la energía potencial gravitacional. Cosa que ya estudiamos, ¿verdad? Solo claro, esto está hablando aquí de un fluido. Para un objeto sólido, recuerdan, era masa por gravedad por altura. Pues para un fluido es densidad por gravedad por altura. Y si se fijan, analizamos un punto 1 y un punto 2. Un punto 2. Si la tubería es horizontal, como tenemos aquí, si la tubería es horizontal, jóvenes, que es muy probable que así venga en un ejercicio, cuando la tubería es horizontal, la altura es 0 porque no cambia. Entonces usted puede colocar 0 aquí, 0 aquí. Y entonces le quedan ya, se elimina 2 términos usted de la ecuación y le quedan solo esos 4 de ahí. Presión 1, energía, entre comillas, cinética del fluido 1, presión 2, igualado a la presión 2 por más, perdón, la energía cinética del fluido 2. Bien, entonces, básicamente el principio de Bernoulli también explica cómo funciona, cómo sabe el humo de las chimeneas, que tiene que irse para arriba. ¿Por qué el humo no sale hacia acá, hacia adentro de la casa? Resulta que el aire que está afuera a cierta altura se mueve a una rapidez mayor que el aire en el interior de su casa. Entonces, arriba, en la boca de la chimenea, arriba, hay una presión menor. De manera que, como la presión es menor que en el interior de la casa, el humo simplemente sube. No es que el humo se quiere ir para allá, pero como hay menor presión, entonces él sube. Él sube y sale por arriba de la chimenea. Bien, jóvenes, vamos a continuar el día lunes. Gracias por su atención. Espero que la clase haya sido de su agrado. Vamos a subirla a YouTube para que sus compañeros puedan acceder a ella.